Bienvenido a nuestros webinars, donde les vamos a explicar cómo seleccionamos los tratamientos para nuestros pacientes, cómo acabamos de decidir cuál es el más adecuado para cada situación y también les vamos a explicar cómo funcionan cada uno de los tratamientos. Vamos a ello. En esta webinar les vamos a mostrar cómo seleccionamos la operación de manga gástrica para un paciente con obesidad. ¿En qué casos es necesaria esta operación? Pues miren, un pequeño recordatorio: el IMC se calcula correlacionando peso con altura y evidentemente el peso no puntúa igual si la persona es más alta o más baja. Ya saben que la obesidad a partir de 35 de IMC, si los pacientes no son capaces de perder peso de forma prolongada y sostenida en el tiempo y recuperan el peso, y lo han hecho varias veces, a partir de ahí ya debería de pensarse y considerarse una operación de obesidad. Que los problemas de salud como consecuencia de la obesidad son muchos. La obesidad es un problema de salud, no es un problema estético, aunque también lleva connotaciones psicológicas, menor movilidad, etcétera, etcétera. También problemas de salud a partir de 30 de índice de masa corporal. Lo peor es el síndrome metabólico. Bueno, todo esto ya lo hemos explicado en otra de las webinars y este sería el protocolo de actuación. Entonces, en concreto ya sobre la manga gástrica, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para un paciente con manga gástrica? Pues miren, aquí lo tienen descrito. Estas son las recomendaciones según el protocolo de actuación aceptado por la ASMBS, la American Society of Metabolic and Bariatric Surgery, la International Federation. Bueno, son las dos sociedades científicas con más prestigio en el mundo, de las cuales nosotros somos miembros desde hace más de 14, 15 años. Y ellos dicen que estas son las técnicas que se deben de aplicar principalmente. Existen otras técnicas, pero de uso realmente minoritario, que no llegan a un 2 o un 3%, y estas son las técnicas principales, que tienen distintas fuerzas terapéuticas y que se usan según el paciente. Y bueno, pues para un paciente entre 35 y 45 de IMC y con una edad entre 21 y 60 años, la recomendación sería, si no tengo estos problemas de salud que aparecen en este cuadro, pues la recomendación sería una manga gástrica. Vamos ya a explicar la manga gástrica. Entonces, bueno, yo estoy en ese perfil, me corresponde la manga gástrica. ¿Y qué pasa con esta operación? Pues existen dos tipos de intervenciones. Unas en las que se modifica solo el estómago y el intestino delgado no se toca, y otros en los que se modifica el estómago y el intestino delgado. Por ejemplo, el SADIS es una manga gástrica más una derivación intestinal. Y arriba, por arriba, hemos hecho una manga gástrica. ¿Qué estamos haciendo con la modificación del intestino asociada a la modificación del estómago? Pues producir una hipoabsorción. Fíjense que no es una mala absorción. Existen algunas técnicas quirúrgicas como el bypass de una sola anastomosis, el bypass biliopancreático, el cruce duodenal, que son cirugías mal absortivas, digamos que están en el límite de poder causar problemas de salud como consecuencia de una menor absorción. Y estas operaciones que hay aquí, esto no lo causan. Por eso, aquellas son minoritarias y estas son las que debemos utilizar principalmente. Bueno, volviendo a la manga gástrica, cuando la manga gástrica no va asociada a un cambio en el intestino delgado, es cuando se realiza una operación pura de reducción de la capacidad gástrica con las características fisiológicas que ello conlleva, ¿no? Y bueno, aquí volvemos a destacar cuál sería el paciente idóneo para esta técnica. Un IMC entre 35 y 45, que no padezca diabetes o problemas metabólicos importantes, pensando en colesterol, triglicéridos muy elevados, hipotiroidismo muy severo, hipertensión de más de 2 fármacos. Este tipo de pacientes, esta operación se puede quedar insuficiente y habría que ir a las que quedaban a la derecha de la diapositiva anterior. Y luego fíjense que la recomendación sería principalmente para pacientes con grandes comedores y capacidad para la vida activa. ¿Por qué? Porque contamos con que van a hacer ejercicio. Un paciente con mucha limitación en su movilidad por un problema concreto, esta operación se podría quedar corta. ¿Y gran comedor por qué? Porque uno de los puntos débiles de esta operación es una de sus grandes ventajas,
que como no se manipula el intestino delgado, yo no voy a tener una situación de desnutrición nunca, si como correctamente, obviamente. No voy a tener que tomar vitaminas de por vida, pero si como muchos dulces, también lo absorbo todo. ¿Qué sucede? Que al final en esta operación lo que hacemos es un estómago muy pequeñito donde cabe lo que cabe en un plato de postre, pero en un plato de postre, desgraciadamente, caben muchas calorías, y muchas calorías de fácil absorción, como si comemos helados, gelatinas, y bueno, y todo eso sí que se absorbe. Luego un paciente gran picoteador, que está picoteando pequeñitas cantidades todo el día, también puede llegar a ingerir muchas calorías a pesar de una reducción importante del tamaño del estómago. Por eso aquí ponemos especialmente adecuada para grandes comedores. Un gran picoteador, digamos que sweet eater, se llama gran comedor de dulces de forma obsesiva, compulsiva, esta operación no sería la adecuada para él. Y bien, ¿y cómo trabaja esta intervención? Pues se reduce la capacidad del estómago, una vez más, se deja aproximadamente lo que cabe en un plato de postre, a la vuelta de unos meses, o en un paciente muy alto desde el principio le puede caber medio plato llano, y además de la reducción de la capacidad se disminuye una hormona que se llama grelina, que está correlacionada con el hambre exagerada. Entonces, con la reducción de la grelina, el paciente tiene una menor hambre, tiene un mayor control emocional del hambre. Y vuelvo a dos diapositivas anteriores, a esta quería decir. Fíjense, lo que hemos hecho es quitarle al estómago el bolsón que nos permite comer mucho y que es la parte menos noble del estómago, sin la cual se puede vivir teniendo un estómago totalmente normofuncionante. Este estómago, por ser tubular, trabaja a una presión muy alta. ¿Y eso qué causa? Pues que cuando la persona va comiendo y la comida llega aquí, de forma natural, el fundus se distiende hacia arriba y la comida rara vez llega a tocar la unión entre el esófago y el estómago. Y si la comida llega allí, resulta muy molesto, porque la noto aquí, en la garganta. Bueno, pues en estos pacientes, como no tienen ese bolsón, que ya lo hemos retirado, este espacio aquí significa que este bolsón ya no está dentro, al final de la operación se retira. Bueno, el paciente lo que nota es una sensación de saciedad muy intensa, inequívoca. No paro porque me encuentro mal y me va a sentar mal. Pero obviamente esta operación no busca que el paciente se encuentre mal sistemáticamente, sino que el paciente tiene que aprender a que, paro ya porque con 2 cucharaditas más me voy a empezar a encontrar mal. Y todos los pacientes acaban conociéndose. Esta mañana he visto un paciente operado hace un año que para mí era una satisfacción decir, no, yo me conozco y sé cuál es el límite. Ese paciente está haciendo las cosas perfectas porque sabe cuándo tiene que parar y es cuando obtiene las mayores ventajas de esta técnica. Así es que, puesto que el estómago funciona con normalidad, permite comer todo tipo de alimentos, todo lo que como lo absorbo, es la operación comedor dependencia médica, por tanto, a largo plazo, es la menos artificial. Y bueno, y por insistir sobre las desventajas, los alimentos hipercalóricos fáciles de digerir restan eficacia, y luego el riesgo de dilatación por abuso reiterado del paciente, pero fíjense, con los años. Es otro de los temores de esta intervención, la futura dilatación. Lo primero es que la operación esté bien hecha. Si no dejamos un tubo perfectamente, una manga gástrica perfectamente tubular, y dejamos una zona con un pequeño bolsón, que a veces no es tan difícil que eso suceda, es una operación sencilla pero técnicamente exigente, a partir de ese pequeño bolsón, ahí se producen unas especies de vectores de turbulencias que poco a poco puede ir incrementando fácilmente las fuerzas y que se vaya dilatando ese pequeño bolsón, acabe siendo un bolsón grande, al paciente le cabe más comida y finalmente la operación no trabaja como esperamos que debe de trabajar. Bueno, de tal manera que es responsabilidad de los cirujanos dejar una forma perfectamente tubular, como un globo alargado de feria que cuestan mucho de hinchar. Y a partir de una bolita se hinchan fácilmente, ¿verdad? Pues esto trabaja igual. Bueno, pero en definitiva, si a pesar de dejar un estómago perfectamente tubular,
trabaja muy bien, el paciente pierde peso, pero a la vuelta de 3, 4 años de la operación yo empiezo a hacer las cosas mal, aunque paso un mal rato, como y fuerzo de forma voluntaria y con alevosía, y forzando las cosas, yo puedo conseguir dilatar el estómago, aun pasándolo muy mal. Y esto puede suceder. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Pues pedir ayuda. Cuando ve que se está descontrolando, tiene que pedir ayuda y pedirla antes de que se dilate. Si el estómago ya se ha dilatado, no podemos hacer nada. De tal manera que esto puede suceder. Si el paciente está bien operado, no sucede nunca de forma, digamos, inconsciente, sino que siempre es por abuso reiterado consciente. Y en los casos de riesgo de dilatación, en el caso de dilatación, podría producirse un reflujo importante que incluso pudiese obligar a tener que revisar la operación. Y poco más. La calidad de vida es muy buena, como expresamos en esta diapositiva. El paciente tiene que comer bien, tiene que hacer ejercicio, vida totalmente normal, tengo que comer de todo. Y bueno, recordarles que las operaciones las hacemos por técnicas de cirugía y anestesia mini-invasiva, con los mejores materiales. Utilizamos solamente materiales aprobados por la FDA americana, que son los mejores que existen en todo el mundo. Y gracias a cómo operamos y a cómo anestesiamos, con una anestesia libre de opiáceos, podemos aplicar protocolos de fast track. Y estos protocolos, cuando un paciente después de una cirugía bariátrica al día siguiente se puede ir a su casa paseando 1 hora al día, pues significa que está muy bien operado y muy bien anestesiado, tan sencillo como eso. E insisto que no buscamos un ahorro económico, sino que buscamos una mayor eficiencia, autoexigencia técnica, quirúrgica y anestésica, y finalmente lo que conseguimos es una menor sensación de gravedad, rápida recuperación y menores complicaciones médicas relacionadas con la operación. Fíjense en esta diapositiva sobre resultados. Esto es un grupo de pacientes amplio. Hicimos un estudio sobre nuestros pacientes con valores a 5 años. Y bueno, aquí lo que queremos mostrar es cómo pacientes con un IMC medio de 50, a la vuelta de 5 años tenían un IMC de 34, que empieza a ser un IMC un poco alto. Y por eso con estos IMCs las sociedades científicas recomiendan otro tipo de intervenciones. ¿Y ese grupo por qué lo tenemos? Porque eran pacientes que querían esta técnica y no tenían ninguna contraindicación médica. Es decir, si usted quiere esta técnica pero tiene un reflujo importante con esofagitis y hernia de hiato mayor de 3 centímetros, aunque usted la quiera, no se la vamos a hacer porque le vamos a causar un problema y nos diría, pero ¿cómo me han hecho esto? Bueno, en definitiva, que estos son grupos de pacientes que no era la operación más adecuada, pero no tenía contraindicación médica ni quirúrgica, de tal manera que finalmente convinimos en hacerlo, indicándolo en su consentimiento informado. Al paciente se le ha recomendado otra técnica, pero él ha elegido esta y no hemos encontrado contraindicación. Bueno, y el resultado es este. La verdad, no es tan malo el resultado, pero el paciente debe de saber los límites de la eficacia terapéutica de esta cirugía. Así que, bueno, espero que estas explicaciones les hayan sido útiles y que les ayuden para poder, pues finalmente tomar una decisión. Recuerden que esto hay que estudiar muy bien cada paciente y que esta explicación tiene que tener un uso meramente informativo y de conocimiento. No tiene que servir para decidir sobre una técnica quirúrgica. Un saludo. Si finalmente están interesados en nuestros tratamientos y desean recibir una consulta por uno de nuestros especialistas, cumplimente nuestra historia clínica virtual, encontrará un botón un poco más abajo y verá que aparecerá una serie de preguntas sobre todos sus problemas de salud relacionados con la obesidad y podremos realizarle una recomendación ajustada a su caso. Un saludo.